Cuando el objetivo es mejorar entrenando, evidentemente la genética juega un papel fundamental. Si tenemos buenos genes, vamos a poder avanzar más rápido, vamos a poder ser más eficientes haciendo los ejercicios, vamos a recuperarnos mejor, todas estas cosas. Pero tener unos genes que no son tan buenos quizás no sea tan malo como muchas personas piensan. Hay a veces que nos limitamos mentalmente simplemente por pensar o por creer que tenemos peores genes que la mayoría de personas, y esto hace que a la hora de, por ejemplo, plantear ciertos objetivos, pues pensemos que no vamos a conseguirlos o que vamos a tardar tanto tiempo en hacer lo que no merece la pena ni siquiera intentarlo. Así que hoy en este episodio en Lifters os voy a hablar principalmente de esto, os voy a contar mi opinión, lo que opino acerca de si es bueno, es interesante o es aconsejable entrenar cuando tenemos unos genes que quizás no son los mejores del mundo, y os voy a contar algunos casos que he visto con el paso del tiempo, sobre todo en personas que quizás no prometían demasiado cuando empezaban a entrenar y con el paso del tiempo ocurrió totalmente lo contrario. Así que bienvenidos un día más, Lifters. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis, me encontráis por ahí, también en lifters.es, donde cada semana escribo un mail y lo envío directamente a la bandeja de entrada de todas las personas que estáis apuntadas. Ya somos más de 2000 lifters por ahí, así que bueno, estamos formando algo bastante chulo. Y lo dicho, este tema me gusta bastante porque normalmente es cierto que todos tenemos puntos fuertes y tenemos puntos débiles. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, vamos a entrenar y de repente llevamos medio año o un año y nos damos cuenta de esos puntos fuertes? Bueno, pues estamos como crecidos, ¿no? Decimos, madre mía, lo que he podido avanzar en este ejercicio o en ese grupo muscular, lo que sea. También por el contrario, como digo, tenemos esos puntos flacos, esos puntos en los cuales, a pesar de que nos esforzamos mucho por intentar mejorarlos, bueno, pues parece que no avanzan, parece como que se quedan ahí atascados. Y en este caso pueden pasar dos cosas. Una, o bien que nos centramos principalmente en estos puntos y al final terminan mejorando, o dos, que los dejemos completamente de lado. Y esta segunda opción es la que muchas veces me he encontrado con personas que dicen, bueno, mira, yo es que llevo ya, no sé, 3 semanas, 4 semanas intentando mejorar los brazos y como no hay manera de hacerlo, lo voy a dejar de lado y prefiero enfocarme en otros grupos musculares que sé que responden mejor. Esto a lo que nos puede conducir es a crear ciertos desequilibrios musculares. Si yo, por ejemplo, tengo una zona rezagada y porque pienso que no la voy a mejorar o porque pienso que ese trabajo que la voy a dar no va a ningún lado, pues lo más probable es que al final termine creando muchísima masa muscular en zonas que me responden bien, pero muy poquita en esas otras zonas. Entonces, en este caso, tendría que priorizar o tendría que gestionar mejor mi rutina de entrenamiento. Evidentemente, me va a llevar tiempo, me va a llevar trabajo, pero los resultados se irán viendo. Por otra parte, también me he encontrado con muchas personas que tienen muy buena genética, estos genes que dices, mira, me pongo a entrenar y con poquito que haga ya tengo un buen físico, con buen nivel de masa muscular, incluso buena definición, sin necesidad de contar macros, sin necesidad de hacer nada de esto. Pero es que claro, hay muchas personas de este tipo que tienen buena genética, pero que no hacen absolutamente nada, ni entrenan, ni comen bien, ni descansan lo suficiente. Entonces, al final, pues vale, sí, tienen buena genética, pero como no hacen absolutamente nada, pues normalmente no consiguen nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que me he encontrado el caso totalmente opuesto, de personas que tienen, no vamos a decir mala genética, pero sí unos genes un poco más limitados y con esfuerzo entrenan, se alimentan bien, descansan, van generando un sistema que les da poco a poco resultados, pues normalmente, si les comparas con estas primeras personas que tenían buenos genes pero que no hacen absolutamente nada, el cambio es abismal. Así que normalmente, cuando, por ejemplo, hay que responder a la pregunta de si la genética es o no es determinante, yo siempre digo que sí, en cierta parte sí, porque la genética nos influye a la hora de entrenar, nos influye en cómo nos recuperamos, nos influye en qué podemos conseguir, evidentemente, pero claro, esto sucede a igualdad de condiciones. Si dos personas parten de un mismo punto y una tiene buena genética y otra tiene una genética un poco más limitada, pues evidentemente la que tiene mejor genética le va a sobrepasar con creces. Y si, por ejemplo, ponemos a una persona que evidentemente tiene una peor genética y a una persona que tiene buena genética pero que partiendo del mismo punto, una sí que entrena y la otra no hace absolutamente nada, evidentemente la que tiene peor genética al final va a despuntar muchísimo más y los resultados van a saltar a la vista. Así que, si te estás planteando empezar a entrenar, si ves que, por ejemplo, quizás no es lo tuyo porque nunca se te ha dado bien la ganancia de masa muscular o el entrenamiento de fuerza, te diría que lo intentes, que pruebes, que vayas analizando lo que vas consiguiendo y sobre todo
que tengas paciencia, que disfrutes del proceso. Es lo más importante. Si no disfrutas del proceso, si no te gusta, si no te llama la atención, lo mejor es que busques otra alternativa o que busques una actividad diferente, porque no vas a mantenerla o no vas a ser capaz de hacerlo durante mucho tiempo. Pero si al final le coges el gusto, te motiva lo que estás viendo, seguramente consigas unos resultados asombrosos. Y claro, luego te dirán eso de, es que tú tienes buena genética. No, no es que tenga buena genética, es que llevo entrenando 10 años haciendo las cosas como se deben hacer y por lo tanto tengo el físico que he creado en estos años. No es que yo tenga mejor genética que tú ni nada por el estilo. Y luego, otra pregunta habitual es si merece la pena entrenar o comer bien con malos genes. Esto viene a raíz de que muchas personas, cuando plantean un déficit calórico, quieren perder peso y ven que necesitan comer muy poquito porque a la mínima que se despisten un poco, bueno, pues van a subir de peso, normalmente siempre surge esa duda de, es que yo no sé si merece la pena que me ponga a dieta, no sé si merece la pena que haga este esfuerzo porque sé que a la mínima voy a volver a engordar. Pues normalmente, como digo, hay que tener unos buenos hábitos, hay que plantear las cosas con un poco de sentido común, por desgracia el menos común de nuestros sentidos, pero sí que es cierto que cualquier persona que tenga una situación un poco más desfavorable en cuanto a que inicie un proceso de pérdida de grasa o de recomposición corporal con unos peores genes, sí que es cierto que va a poder hacer las cosas igualmente bien, pero los resultados tardan más en llegar. O sea, yo soy el primero que lo dice. Una persona que, por ejemplo, parte con cierto sobrepeso, con una tasa metabólica basal bastante bajita, que, por ejemplo, nunca ha entrenado, pues al final el cambio conlleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero con el paso del tiempo se verán los resultados y merecerá la pena. Así que, por supuesto, para mí sí que merece mucho la pena, aunque avancemos más lento. Y por último, la última pregunta que quería responder con respecto a este tema sería, ¿cómo saber si tenemos buenos o malos genes? Bueno, pues no es que exista algo bueno o malo como tal. Habrá personas que, por ejemplo, son buenas en cuanto a la velocidad, habrá personas que son buenas en cuanto a la resistencia, otras en la agilidad, otras en la fuerza. Encontrar una persona que sea extraordinariamente buena en absolutamente todo, pues es bastante complicado, por no decir imposible. Así que todos somos, en cierto modo, buenos o malos en algo y lo único que tenemos que hacer es potenciar o priorizar aquellas zonas o aquellas capacidades que tenemos un poco más rezagadas. Si yo sé que soy muy bueno en la fuerza, pues no me va a hacer falta entrenar 4 o 5 días fuerza, sino que quizás lo puedo mantener en un rango un poco más bajo y priorizar otros aspectos porque considero que soy un poco peor o que quizás estoy un poco más limitado. Bueno, pues en ese caso lo podríamos hacer así. Malos genes como tal, de decir es que soy malo en absolutamente todo, seguramente haya alguna persona que quizás no sea especialmente buena en nada, pero lo dicho, al final con esfuerzo, con dedicación, con pasión, los resultados van a llegar igualmente. Es verdad que le costará más trabajo, tardará más en ver los resultados, pero aún así siempre va a merecer la pena. Yo, por ejemplo, soy especialmente bueno en ciertos ejercicios, como por ejemplo las tracciones y como por ejemplo ejercicios de pierna. Pero es cierto que en los empujes nunca he sido muy bueno, siempre me ha costado ir progresando, al igual que muchas personas, pero aún así, picando piedra, ajustando la rutina de entrenamiento, haciendo un montón de cambios, sobre todo yendo paso a paso y disfrutando del proceso, pues he conseguido buenos resultados y un buen cambio. Así que, normalmente, como digo, no hay que plantearse esta pregunta de decir yo soy bueno o malo, blanco o negro. Normalmente tendemos a polarizar, como muchos otros aspectos de nuestra vida, pero en este caso yo considero que normalmente hay mucha escala de grises entre medias. Y aunque somos buenos en algo, no tan buenos en otras cosas y destacamos en unas y en otras no, bueno, pues lo ideal es, como digo, ajustar la rutina de entrenamiento, ir paso a paso, disfrutar con lo que hacemos y siempre va a merecer mucho más la pena esto que no, por ejemplo, no hacer nada, principalmente porque pensamos que tenemos malos genes en general. Así que bueno, lo dicho, si estáis empezando, os animo a que sigáis, a que cojáis el hábito, sobre todo a que vayáis ajustando una rutina de entrenamiento a vuestras características personales, a vuestros gustos, para que vayáis disfrutando del proceso y con esto estoy más que convencido de que los resultados, además de que van a ser buenos, os van a dar muchísima satisfacción personal. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters, hablando de un tema un poco diferente. Espero que os haya resultado de interés o de ayuda y os recuerdo de nuevo que para cualquier cosa me encontráis en mi web ivyamazares.com y también en la newsletter en lifters.es. Nada más, nos escuchamos la semana que viene por aquí de nuevo en este podcast. Que paséis buen día. Chao.